Hola, feliz tarde. Voy a comenzar con la presentación de Centros de Excelencia en Patología Hipofisaria. Se estima más o menos que el 16.7% de la población puede presentar, si se revisa, un adenoma hipofisario, más o menos 1 de cada 6. En estudios de autopsias, el 14.4% y en estudios de radiología, 22.5%. Cuando nos vamos a los estudios grandes de poblaciones, en prevalencia se estima que de 77 a 94 por 100.000 habitantes pueden presentar adenomas hipofisarios. En estudios de incidencia, que se hacen en periodos determinados de tiempo, de 1 a 4 por 100.000 habitantes. En general, los tumores de hipófisis pueden representar un gran reto, sobre todo para el diagnóstico, seguir los protocolos correctos para ahorrar en costos y dar un manejo terapéutico acorde en el tiempo. Se conoce bien que la acromegalia, por ejemplo, puede durar hasta 5 años en poderse hacerse el diagnóstico. Y este tipo de paciente, uno se garantiza un cuidado óptimo en un ambiente colaborativo multidisciplinario de especialistas en estas patologías. Ese equipo suele estar conformado por unos directores o coordinadores médicos, que son el neuroendocrinólogo o el endocrinólogo especialista en patología hipofisaria, el neurocirujano que conozca bien la patología y esté entrenado en cirugía hipofisaria, acompañado del otorrinolaringólogo y un grupo de subespecialistas, entre los cuales tenemos el neurooftalmólogo, el neuroradiólogo, el radioterapeuta, el neuropatólogo y hasta a veces los oncólogos médicos, todos con buen conocimiento de tratamiento en tumores hipofisarios que conforman este grupo de especialidades que se reúnen para hacer el mejor manejo. ¿Cuál es el impacto para proponer un equipo especializado en el manejo de estas patologías? Especialmente los adenomas que son hipersecretores de hormonas endocrinoactivos. Conocemos bien cuán impactante es en la salud del paciente que tiene enfermedad de Cushing y que tiene, por ejemplo, acromegalia. Cuán impactante es en la salud del paciente la presentación de los craniofaringiomas del área celar y supracelar. Y cuán importante es manejar correctamente los adenomas gigantes por el riesgo de reintervenciones y de recurrencias. Y aunque en general uno los toma como histológicamente benignos, ocurren subtipos que pueden estar entre 7 al 30% de las casuísticas que son invasivos, de comportamiento agresivo y refractarios al tratamiento. Y van a terminar dejando grandes desarreglos hormonales y neurológicos, trastornos importantes en el campo visual, deterioro de la calidad de vida y del lapso de vida, y teniendo que tomar múltiples decisiones en cuanto a cuál es la forma más eficaz de hacer el curso de tratamiento. En general, ver estrategias de mejorar el cuidado médico. Cuando se empiezan a plantear las ideas de centro de excelencia, ocurren para optimizar y mejorar los costos en ciertas patologías. Por ejemplo, bien conocido para las unidades de procedimientos cardíacos, las unidades de quemados, el establecimiento de las unidades de trauma shock en la emergencia para esos pacientes que requieren una atención mucho más especial, y tal vez el estándar de centros de excelencia son los centros certificados para realizar el tratamiento del paciente obeso que va para cirugía bariátrica. Lo que se establece en las principales características es un equipo cohesivo de especialistas que promuevan la colaboración y apliquen prácticas las mejores posibles enfocadas en un área específica y con eso mejorar los resultados y consecuencias. Que esos resultados y consecuencias se tabulen en todo el continuum del cuidado, desde la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico, hasta diferentes tipos de formas de tratamiento, que logre ser seguro y eficiente, que reduzca morbimortalidad y mortalidad, que se contribuya a producir registros locales y nacionales y se pueden establecer a partir de eso normas, protocolos y estándares nacionales aplicables también internacionalmente. ¿Cuál es el razonamiento para pensar en centros de excelencia en patología hipofisaria y neuroendocrina?
hay mucho avance en el área de la cirugía endoscópica, la radiocirugía, la endocrinología en cuanto a tratamiento, en cuanto a formas de diagnóstico, sobre todo la parte genética, en cuanto a imagenología y todas las revisiones que se producen en el área de anatomía patológica que nos permiten predecir mejor qué forma de tratamiento es ideal para cada paciente. En la parte de cirugía transfenoidal, el advenimiento de la cirugía que es mínimamente invasiva y que resulta segura y efectiva y primera opción de tratamiento en adenomas no funcionantes, en enfermedad de Cushing, en acromegalia, en apoplejía hipofisaria, en osteoaceinomas, en algunos prolactinomas, los que tienen indicación, en los quistes de Rathke sintomáticos, en la mayoría de los craniofaringiomas, en algunos de los cordomas del clivo, meningiomas del área celar, en los pacientes raramente que presenten cáncer de hipófisis y los que no tengamos un diagnóstico certero. Entonces establecemos ciertos criterios o misión inicial para establecer cuándo se cumple el mejor cuidado al paciente en un centro especializado de patología hipofisaria y neuroendocrina. 1. Proveer de un cuidado superior. 2. Educación y entrenamiento. 3. Avanzar en el campo de investigación. En el primer objetivo, un compromiso con la excelencia, se enlaza el endocrino con el neurocirujano para buscar acomodarse con el resto del equipo y dar un óptimo manejo. Se produce entonces el establecimiento del marco para recolección de data prospectiva, número de casos, resultados, complicaciones. Se trata de mantener un equipo de avanzada en cirugía de base de cráneo, endonasal, endoscópica. Se establecen los procedimientos que minimizan las complicaciones y que dan los mejores outcomes, los procedimientos clínicos y quirúrgicos. Se establecen grupos de apoyo a pacientes y educación a nivel comunitario y se incluye toda esta data en registros. En la parte de educación y entrenamiento, proveer de un programa de residencia o de fellow, certificar a las enfermeras, actividades de educación médica continua como esta que estamos haciendo ahorita, actividades en la comunidad con el fin de lograr concientizar y que se conozca más en la población general a dónde recurrir y cuáles son los síntomas para recurrir, participar en encuentros científicos de todo tipo, proveer de material actualizado y comprensible para los pacientes, publicar la data y presentarla y apoyar las unidades clínicas externas que tal vez no cuenten con todos los recursos y necesiten derivar los pacientes para los centros que sí los cuentan. Y en el tercer objetivo, avanzar en el campo de investigación, pertenecer a ensayos o estudios de investigación translacional, anatómicos de resultados y de calidad de vida y de ensayos clínicos multicéntricos. Los objetivos específicos: detección temprana del tumor, establecer diagnóstico, decidir cuál es el mejor tratamiento o la ruta de tratamiento, porque muchos de estos pacientes van a tener muchas opciones de tratamiento en forma consecutiva. Con la cirugía, el principal objetivo de remover la masa hipofisaria, preservando todo lo que está bueno y que no se debe dañar. La meta final del tratamiento es la eliminación y reducir el exceso de mortalidad asociada a la hipersecreción hormonal o los efectos compresivos, prevenir la recurrencia del tumor y seguir vigilando y diagnosticando las complicaciones posibles agudas o tardías, especialmente el hipopituitarismo. Para muchos pacientes esto significa un seguimiento y un manejo y cuidado a largo plazo, tal vez de por vida. Entonces los endocrinólogos, los neurocirujanos, de esa manera, siguiendo estos objetivos y estas formas de estandarizar la información y el continuum del cuidado, van a crear un avance en la ciencia pituitaria y van a lograr que ese trabajo se reconozca a nivel nacional e internacional y pueda ser sitio conocido por los pacientes y sus familiares para acudir. Algunas barreras deben ser superadas para lograr que esos esfuerzos lleguen a la población que requiere de esa necesidad. Una es la fragmentación, que diferentes especialistas estén en diferentes áreas, en diferentes ciudades o diferentes recursos desde el punto de vista, por ejemplo, diagnóstico.
desconocer las capacidades de los otros especialistas, sus destrezas, coordinar el diseño de manejo crónico, que se vuelve a veces tan complicado porque son múltiples especialidades que idealmente deberían estar en un solo centro, pero que deben estarse comunicando de manera continua, y evitar la duplicación de prestación de servicios, que tengas en un mismo sitio gente que está haciendo lo mismo y pudieras derivar esos recursos para cosas con las cuales no cuentas en ese momento. El neurocirujano se le exige, además de su entrenamiento básico, que haga una especialización o un entrenamiento de al menos un año en un centro que maneje alto volumen de patología y de cirugía hipofisaria. Y luego, cuando ya ha obtenido ese entrenamiento, que se mantenga en una práctica continua en un centro que se establezca nuevo, en un centro de alto volumen que ya sea conocido. Todo para producir avance y publicar esos resultados y dar ese conocimiento para su entorno, para la comunidad. Se ha establecido ya que los neurocirujanos más experimentados son los que presentan los mejores resultados y reducción de mortalidad. Entonces hay una relación específica entre el número de neurocirujanos y la población a los cuales ellos atienden. En trabajos de acromegalia especialmente se ha determinado que el número mínimo anual de cirugías hipofisarias, para hablar de un neurocirujano experimentado, es de 50 al año. Entonces, una buena aproximación es tener de 2 a 4 neurocirujanos en un centro de excelencia de cirugía transfenoidal y de tratamiento de patología hipofisaria para servir a una población de 2.5 a 5 millones de habitantes. Y de esa manera se obtiene el paciente que es del mismo entorno o de una unidad endocrinológica externa cercana o lejana, y luego se devuelve, una vez que se ha aplicado todas las formas de tratamiento y diagnósticos necesarios, a su sitio para que continúe el manejo luego de la cirugía o el tratamiento específico. Algunos estudios interesantes que nos han permitido llegar a esta conclusión parten de ciertos centros bien reconocidos en el mundo, como por ejemplo el Mass General, que antes del 87 presentaba para adenomas hipofisarios en general una tasa de curación de 45%, pero a partir del 91 empieza a subir a 73% al optimizar el funcionamiento del centro y reducirse la cantidad de neurocirujanos a 2. Especialmente este impacto fue mejor para microadenomas, 91% de remisión versus 48% de macroadenomas. Y en el Churchill Hospital, que es uno de los hospitales que sirve a la Universidad de Oxford, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford, en los años más posteriores o 15 años antes de la aparición de este estudio, la tasa de curación estaba en 48% y más reciente a la publicación del estudio en los últimos 5 años subió al 74%, también para designar solamente un neurocirujano y un neurocirujano que iba a trabajar junto con este principal neurocirujano. Y de esa misma manera se redujo la tasa de falla de 52 a 26%, con menos complicaciones, costo, necesidad de radioterapia y drogas supresoras de GH y F1, porque hay que recordar que estos estudios se hicieron en pacientes con acromegalia. Este es otro estudio interesante de Ertug, donde él hace un metaanálisis, una revisión de diferentes publicaciones de neurocirujanos de centros que estaban tratando de manera quirúrgica la acromegalia, y se ve que los centros que tuvieron el desempeño menos eficaz o más pobre, que son los que están señalados con las flechas en rojo, presentaban tasas de curación que iban alrededor de 18 a 33% en general, un poco mejor para micro que para macro, comparado como por ejemplo con los valores de Swearinger, que fue la presentación de la lámina anterior, que llega hasta 91% de remisión en micros y 48% para macros. Y esto se debe a que se utilizaban demasiados neurocirujanos y su carga de volumen de trabajo entonces iba a ser menor. En el caso de Ertug, él reporta 7 neurocirujanos diferentes y solamente lograban un máximo de 9 casos por año por cirujano. En una encuesta que se hizo entre 958 neurocirujanos, también logramos ver que el 87% de los neurocirujanos hacía durante toda su vida menos de 200 intervenciones. Y si se comparaba con los que tenían más de 500, que era apenas el 3% de los neurocirujanos encuestados,
iban a tener más complicaciones los de menos cirugía y menos complicaciones y mortalidad los que lograban más de 500. Entonces, hay múltiples formas de ver que hay un parámetro mínimo para establecer experiencia en cirugía hipofisaria. Este trabajo, por cierto, lo publica Ivan Sirik, que es el único neurocirujano que hace cirugía hipofisaria en la Universidad de Northwestern, en el norte de Chicago. Las limitaciones de toda esta información es que no hay suficientes centros que hagan un número abundante de cirugía hipofisaria. Se reconoce que solo 7 centros de entrenamiento neuroquirúrgicos en Estados Unidos hacían más de 100 cirugías hipofisarias al año. Y en promedio la mayoría hacía 39. Con lo cual se sugiere por parte de los mismos neurocirujanos un entrenamiento mínimo de 6 hasta 12 meses. En una de las informaciones principales que surge del HUC, que es el centro donde nos hemos formado algunos de los neuroendocrinólogos de este último tiempo, observamos que de hipercortisolismo central, que había 88 pacientes, el porcentaje de remisión a lo largo de 20 años para enfermedad de Cushing era de 38%, pero 35% luego hicieron recurrencia. Entonces, ¿cuán importante es tener la mejor experiencia posible para lograr los resultados más eficaces? Al endocrinólogo se le requiere de su entrenamiento básico al internista que se quiere especializar en esta área y, de nuevo, entrenarse en un centro de alto volumen de trabajo de patología hipofisaria, presentar resultados en eventos científicos y hacer investigación y presentar resultados en la ciencia hipofisaria. Debe hacerse entonces un diagnóstico correcto a través de la sospecha clínica alta por el conocimiento, un correcto manejo perioperatorio y desde el punto de vista de tratamiento, reemplazar todas las deficiencias, hacer todo el uso de las herramientas para tratamiento médico, manejar la parte post-radioterapia, manejar todo lo que es las complicaciones o los resultados a largo plazo, conocer bien cuáles son las pruebas estandarizadas, por ejemplo en Cushing, los protocolos de información y de cuáles son las pruebas que tienen más sensibilidad y cuál debe venir en el orden para no producir mayor gasto en el paciente y no generar también ansiedad, hasta las últimas pruebas de análisis genéticos que se deben hacer en poblaciones de riesgo especial, la importancia de saber interpretar la inmunohistoquímica, sobre todo en ausencia de síntomas clínicos. Al neuropatólogo se espera que al menos haya 1 o 2 y que valoren y sean capaces de reportar las diferentes variaciones de la histología, las tinciones rutinarias, la mitosis, los índices de proliferación, toda la parte de inmunohistoquímica, marcadores nuevos como el MGMT que van a producir información para ver cuál es el tratamiento más adecuado, establecer banco de tumores del área hipofisaria y estar al tanto de las últimas guías o revisiones, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, sobre estas clasificaciones. En la parte de neuroradiología y radioterapia, contar con el equipo más avanzado. En la parte de radioterapia, disponer de al menos LINAC, radioterapia estereotáxica, radiocirugía, de las formas múltiples de dosis de aplicación de radioterapia, los efectos de tolerancia a nivel del sistema óptico y los nervios craneales y todas las estructuras vecinas cerebrales, y la posibilidad de desarrollar a largo plazo el hipopituitarismo. Entonces se produce un flujograma de interconexión personal donde se derivan los pacientes a este tipo de centros donde está armado el equipo, se van produciendo todos los resultados esperados, se crea la información de eficacia y se regresa a su centro inicial para manejo de los médicos locales. Al final se busca disminuir mortalidad, complicaciones, tiempo de estadía, costo de hospitalización, cantidad de reintervenciones, derivación a radioterapia y tratamiento médico, y esto tiende a producir mayor efecto en los casos más complicados, como por ejemplo adenomas invasivos, la reintervención de adenomas gigantes o adenomas recurrentes en la enfermedad de Cushing, en los craneofaringiomas y los cordomas del clivo. Y también tratar de cambiar, no conformarse con el tratamiento o el diagnóstico usual,
sino buscar la subespecialización y el descubrimiento científico, comunicar de manera transparente los resultados y las consecuencias a través de estudios o simposios o a través de información que vaya a los entes gubernamentales de salud, eliminar riesgos que pueden pasar en los grupos que no reportan los resultados porque estos resultados no sean suficientemente buenos. Una de las experiencias que mejor ejemplifica cómo se va desarrollando un centro de excelencia en el mundo de patología hipofisaria ocurre con esta publicación de la gente de la unidad de neuroendocrinología del Mass General. En el 85, un endocrinólogo empieza a hacer una consulta en la tarde que a los 10 años termina con 4 neuroendocrinos, 2 neurocirujanos y un neurólogo y 7 fellows de endocrino. Pasan por eso de 100 pacientes a 1000 al año. Y hasta el 2017 con 14 neuroendocrinólogos, 2 de los cuales son pediátricos, para un total de 23 especialistas. ¿Qué logra esto? La referencia de pacientes por los mismos pacientes y los especialistas que conocen de la eficacia de este tipo de centros y la publicación de todos sus resultados, además de la innovación en investigación. Una forma de agruparse los diferentes centros para intercambiar información y hacer esa interconexión son la Asociación de Red de Hipófisis, que cuenta con 32 centros, el Pituitary Society, que nos cuenta con una forma de ver los diferentes centros y los diferentes especialistas alrededor del mundo, la Asociación de Neuroendocrinos Europea. En Alemania hay un ejemplo bien bueno, que es el registro de tumores y bancos de tejido alemán, además de la forma en que se organiza la referencia de la consulta para pacientes acromegálicos. En Londres, que se parece también a algo que se puede aplicar a Caracas o a Venezuela, los 5 principales hospitales se quedaron 3 con las consultas de neuroendocrinología, se discuten hasta de forma televisada para escuchar la opinión de los diferentes especialistas y también sirven a 7 hospitales de la periferia de Londres y de esa manera garantizar que se cumplan las cuotas de cuáles son los neurocirujanos y los especialistas que le pueden dar el mejor provecho al paciente. Y a nosotros a nivel local latinoamericano, a través de nuestra participación en diferentes centros de reconocida trayectoria en la parte hipofisaria, por ejemplo, en el Mass General, el Hospital de Erasmus en Rotterdam, el Hospital Bicêtre Kremlin del sur de París o el Churchill en Oxford, logramos también entendernos entre colegas, saber quién está haciendo investigación, quién cuenta con recursos apenas lleguen, y de esa manera optimizar también nuestro propio desempeño. La verificación de estos centros va a estar a cargo entonces de las diferentes sociedades científicas, de los grupos latinoamericanos y de los grupos mundiales que se interconectan y entonces proveen estas reglas para lograr estos desempeños. A nivel del HUC hemos logrado participar a través de múltiples trabajos de investigación que van a rondar alrededor del área de prolactinomas, enfermedad de Cushing, tumores hipofisarios de comportamiento agresivo, que luego son pasados a presentaciones de tipo póster en congresos internacionales, como este que se ha hecho de hallazgos de ultrasonido en acromegalia en el HUC en Viena, en el Europeo Neuroendocrino, de calidad de vida en acromegalia, enfermedad de Cushing, pacientes con gigantismo, hasta los últimos este año pasado de prolactinomas y tumores de comportamiento agresivo, participación al menos en la fase de ensayos clínicos de reclutamiento de pacientes, tratamiento con enfermedad de Cushing con pasireotide y cabergolina, y la publicación de muchos de estos resultados, sobre todo los resultados más importantes como los iniciales de mejoría de acromegalia con tratamiento con electrotride LAR, en calidad de vida, en acromegalia con electrotride LAR, todos publicados en las revistas más conocidas de patología hipofisaria, tratamiento combinado con pegizomab y electrotride y screening genético en pacientes con gigantismo, y hasta los últimos de los casos complicados que van entonces a las revistas especializadas en casos reporte. Hasta ahora en el Centro Médico Docente de la Trinidad, desde que hacemos este corte de inicio de optimizar esta forma de trabajar, tenemos un total de 34 pacientes con tumores hipofisarios, muchos de los cuales ya han tenido intervenciones. Falta entonces el registro que ya se comenzó a hacer de manera prospectiva de todos los demás especialistas.
y comenzamos las reuniones para discusión de casos de manera multidisciplinaria en septiembre del 2017 y que están avanzando con más de 15 casos presentados y conclusiones con este paciente, y además de seguir con las próximas decisiones hasta la última reunión que fue en abril del 2018. Y bueno, con eso concluyo la exposición de este tipo de centros especializados en patología hipofisal.